Hola querida y amada iglesia, bueno pues ya estamos listos para iniciar y reiniciar también nuestros estudios, ¿verdad? Acostumbrados de los miércoles a las 8 de la noche. Y bueno pues después de unas largas y un periodo de vacaciones largo que tuvimos, pues ahora sí estamos para volver a retomar y pues seguir en el verso en donde nos quedamos, bueno y ahora reiniciar en el mismo capítulo número 11 de 2 a los Corintios de los versos 22 al 27. Todo esto que hemos estado hablando a lo largo ya de lo que comentamos el año pasado, bueno, pues hablábamos precisamente de los falsos maestros, de los falsos profetas, de aquellos que se sentían apóstoles de Jesucristo. Y bueno, el apóstol Pablo, a partir de este momento, bueno, pues él va a desarrollar un catálogo de cualidades y de sufrimientos que él tuvo, ¿verdad? Y va a hablar de estas cualidades que él ostenta como ministro, ¿verdad? Del Evangelio. Y de todo esto, bueno, pues vemos que también va a hablar de sus sufrimientos que él llevaba en su vida, ¿verdad? Teniendo la responsabilidad de ser un escogido de Dios, un siervo del Señor, y va a puntualizar precisamente los argumentos donde supera ampliamente a cualquiera que se quisiera poner a la par o que se quisiera comparar con él. Así que vamos a permitirnos ir a nuestras Biblias en el capítulo número 11, versos del 22 al 27. Y dice la escritura así, hablando de estos falsos apóstoles, falsos obreros del Señor. Y el apóstol Pablo, bueno, con mucha autoridad de parte del Señor, les da testimonio a los corintios y les hace una serie de preguntas. Y en estas preguntas, bueno, él inicia diciendo, ¿son hebreos? Pues yo también, ¿verdad? Entonces, se puede decir que al momento él de estar puntualizando todos estos datos respecto a su condición de cualidades, como hemos dicho, bueno, pues va a puntualizar cómo es que pues tantas personas se querían comparar con él, sin embargo estaban reprobados y nunca llegaron o llegarían a tener la estatura de él como siervo, como una persona docta, como alguien que verdaderamente está haciendo las cosas delante de Dios con mucha seriedad, pero sobre todo con mucha santidad, sabiendo a quién sirve, al Dios de los cielos. Así que, sin más, quiero decirles que el apóstol Pablo les va a dar una lista, como ya dijimos, un catálogo o un currículum de todos sus dotes y de todas las tragedias que él ha tenido. Así que vamos a iniciar con las cualidades, ¿verdad? Estas cualidades, bueno, pues en el verso 22, como ya leímos, dice ahí, ¿son hebreos? Bueno, pues yo también, ¿verdad? El apóstol Pablo de forma arrebatada está contestando y él dice, bueno, pues de estos hebreos, bueno, fue un apelativo dado a Abraham que aparece por primera vez desde Génesis, cuando los mismos egipcios se referían a todos los descendientes de Jacob como hebreos. Y Pablo, bueno, se describe a sí mismo como hebreo de hebreos, así lo dice Filipenses 3 en el verso 5, dando a entender, ¿verdad?, que tanto su padre como su madre, pues compartían la misma descendencia. O sea que en su momento los mismos falsos apóstoles se jactaban de decir, bueno, pues nosotros somos hebreos y tenemos el derecho de poder hablarles a ustedes, porque tenemos ahora sí que la ley de nuestro lado. Ok, entonces el apóstol Pablo dice, bueno, pues yo también soy hebreo, pero no solamente hebreo de hebreos, porque mis dos padres son descendientes también de hebreos, aunque él había nacido en Tarso. Así que, si bien los oponentes de Pablo se jactaban en un momento dado de tener una descendencia pura, bueno, pues Pablo también podía, por su cuenta, decir, pues yo también tengo esa descendencia pura, ¿sí? Y aparte fui educado, fui instruido en Jerusalén, pues en mi juventud a los pies de Gamaliel, como lo dice también el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces vemos cómo es que aquí en el mismo verso 22 dice, y hace una siguiente pregunta, el apóstol Pablo, y dice, ¿son israelitas? Pues yo también.
Estos adversarios de Pablo también se trataban de ser israelitas. Y esta expresión, bueno, pues se refiere al pueblo de Dios que había escogido el Señor para hacer un pacto con ellos. Y a lo largo del Antiguo Testamento, bueno, pues eran conocidos como los hijos de Israel, a quienes Dios les había otorgado, les había legado la ley y prometió llevarlos a la tierra prometida. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo, cuando pregunta, ¿son israelitas yo también? Bueno, él dice, pues yo soy parte de este pueblo de Israel, también soy receptor de la gloria divina, también soy receptor de este pacto, soy parte de aquel pueblo al cual le llegó la ley, soy parte del culto en el templo, soy parte de las promesas de Dios, de acuerdo a lo que menciona Romanos 9, verso 4. Y esto que está diciendo el apóstol Pablo es como un paquete que le llega a todos aquellos escogidos del Señor para su servicio, para la salvación, para el arrepentimiento genuino en su corazón. Así que él no está hablando de cuestiones ligeras y mucho menos cosas superficiales, está hablando de cosas profundas al momento de decir, bueno, pues yo también lo soy, ¿verdad? Ahora, para la tercera pregunta, en el mismo verso 22 dice, bueno, ¿son descendientes de Abraham? Y él vuelve a contestar contundentemente, yo también. Esta tercera pregunta es un poco más directa y aunque va dirigida hacia la descendencia de Isaac y de Jacob, bueno, pues también el apóstol Pablo la relaciona a la descendencia en línea directa que tiene Abraham con Jesucristo. Y sobre todo lo amplía mostrando de que también todos los creyentes en Cristo en el Nuevo Testamento son parte de esta comunidad, ¿verdad?, de descendencia de aquellos que han recibido a mi Señor Jesucristo en su corazón por la fe. Pero el apóstol Pablo aquí está diciendo, bueno, son descendientes de Abraham, yo también. Está diciendo, bueno, pues yo también fui un escogido, ya no solamente del pueblo, ya no solamente para tener la ley, sino ahora soy un escogido también para proclamar el evangelio. Entonces es algo muy importante lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, para el verso 23, mis queridos hermanos y hermanas, bueno, ya refiere a otra circunstancia y dice, bueno, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo, dice el apóstol Pablo en el verso 23. Y esta pregunta no se encuentra al mismo nivel de las tres primeras. ¿Por qué razón? Porque aquellas tienen que ver con el origen y la descendencia de un pueblo. Pero esta última pregunta tiene que ver con el llamado divino y soberano de nuestro Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo, aunque no recrimina precisamente a los falsos maestros por haber usado el título de ministros de Cristo, que ellos se autonombraban con esto, más bien compara esta afirmación de ellos con su propia experiencia como apóstol, desde donde el mismo Señor Jesucristo, bueno, lo llamó como un instrumento escogido para padecer en su nombre. Y esto lo vemos claramente en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, ¿verdad? Donde él le dice claramente cuando estaba con Ananías, ¿verdad? En este caso Saulo, que después viene siendo el apóstol Pablo, en donde él dice, bueno, que le tenía que hacer padecer en el nombre de Jesucristo ante reyes y ante muchas personas. O sea que el mismo apóstol Pablo tenía la responsabilidad de proclamar el evangelio en todas las naciones y a todos los lugares donde el Señor pues lo pusiera en el camino, ¿verdad? Ahora, debemos entender algo muy importante en todo esto, que la expresión de ministros de Cristo consiste en un título especial que estos oponentes como que se autodenominaban, como para tener un poco más de categoría, pero el apóstol Pablo cita el propósito, ¿verdad? Como si fuera una comparación directamente con ellos, haciéndoles ver a ellos que están totalmente reprobados ante esta instancia. Por ello es que el mismo verso 23 dice, como si estuviera loco, hablo. O sea, Pablo está diciendo, como alguien que ha perdido la razón, les diré que puedo superar a todos estos impostores, porque yo no hablo con disparates, sino con hechos.
y va a demostrarlo con el catálogo de sufrimientos que había llevado a lo largo del ministerio sirviendo a mi Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pablo aquí, como servidor del Señor, bueno, tiene que dar toda la alabanza y todo el honor y toda la gloria a quien lo envió. Y nunca debía, y nadie debería de gloriarse a sí mismo por ser escogido por Dios para predicar el evangelio, ¿verdad? Ahora, Pablo lo hace así para demostrar que el oficio de apóstol o en el apostolado es un rango o es el rango más alto dentro de la iglesia y que solamente los apóstoles fueron aquellos nombrados por mi Señor y Salvador Jesucristo y que estos son los únicos apóstoles genuinos y verdaderos que han existido y que existirán por siempre, ¿verdad? Otros apóstoles que al día de hoy se proclaman, pues solamente se autodenominan así, pero no fueron llamados directamente por mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ahora, en una segunda instancia, a partir de la segunda parte del verso 23, el apóstol Pablo va a hablar de sus sufrimientos. Y estos sufrimientos, bueno, dice ahí en el verso 23, en la segunda parte, dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Bueno, como apóstol de Cristo, Pablo superó a todos estos falsos apóstoles y fue diligente en trabajar para la obra del Señor. Y con esto, bueno, pues no solamente Pablo lo decía a viva voz y de forma superficial, no. Él lo podía comprobar. Y hay un registro precisamente en el libro de los Hechos cuando él mismo habla a los ancianos de Éfeso y les dice que él enseñaba casa por casa públicamente y en las sinagogas. Miren, vayan por favor al libro de los Hechos en el capítulo número 19. No quiten ahí, pongan el separador ahí donde estamos, en el libro de los Hechos. Digo, en 2 Corintios, ¿verdad? Vamos a Hechos 19 versos 8 y 9. Y dice ahí versos 8 y 9 y después vamos a ir al capítulo número 20. Y dice luego, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Está hablando directamente en la sinagoga de Éfeso. Dice, y luego verso 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pero para el capítulo número 20, en los versos 20 y 21, dice así, y leo desde el verso 19, ¿verdad? Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos claramente cómo es que aquí el apóstol Pablo pues está mostrando la actividad que él tenía de forma constante en trabajos muy abundantes, ¿verdad? Porque mandaba hablar para darles instrucción a todas aquellas personas que pues ya no iba a volver a ver, ¿verdad? Porque se pudiera decir que él ahorita en este momento, pues está en uno de sus viajes. Pero en la segunda parte del verso 23 dice, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Lucas no ofrece mucha información respecto a los encarcelamientos de Pablo, porque Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, donde hay algunos registros precisamente de todos los viajes del apóstol Pablo, ¿sí? Y se puede decir que solamente registra un encarcelamiento o el que tuvo en Filipos, ¿verdad? Y entonces podemos deducir
que durante los años de su conversión y sus viajes misioneros, bueno, pues Pablo habría sufrido varios encarcelamientos, como el mismo Clemente de Roma, ¿verdad? Él menciona en sus escritos que el apóstol había sido encarcelado 7 veces, así como fue azotado, golpeado con la intención de ser, pues ahora sí que asesinado, como sucedió en Listra, donde casi muere, ¿verdad?, a mano de los judíos, ahí en Antioquía de Pisidia e Iconio, donde también lo apedrearon. Entonces vemos que él, con todo esto que estaba sucediendo, cualquiera, o por lo menos muchos, ¿verdad?, pudieran desistir de decir, bueno, pues yo ya no quiero ser ministro de Jesucristo, por todo lo que estaba padeciendo este hombre. Pero les aseguro que nosotros, en esta época, no hemos padecido, pero ni el 10% de lo que el apóstol Pablo ha padecido y padeció. Y sin embargo, por menos la gente abandona el ministerio, ya no quiere servir a Dios, ya no quiere proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, ya no desea precisamente estar en el camino. Y entonces esto, si las personas verdaderamente conocieran todas las afrentas, todas las amenazas, todas las persecuciones que tuvo el apóstol Pablo, la verdad deberían de reconocer que Pablo, por el ministerio que tuvo, cómo engrandeció el reino de los cielos a pesar de todas las amenazas y todas las carencias que tuvo. Bueno, pues Dios lo utilizó como un instrumento para proclamar el reino de los cielos y para que se extendiera por todo el mundo el evangelio. Y hoy lo menos que podemos hacer cuando nos sentimos tal vez decepcionados, tal vez desanimados, pues deberíamos de leer estos versos para poder animarnos de que no hemos padecido gran cosa siendo creyentes del evangelio, y mucho menos creyendo que el Señor, siendo un honor que nos ha escogido, ya no solamente como creyentes, sino para su servicio, que debiéramos de hacer las cosas cabalmente, con grande honor y orgullosos de estar sirviendo al Dios de los cielos. Entonces, esto es tan importante que lo tenemos que decir, y por algo es que la palabra de Dios tiene registrado todos los sufrimientos que el apóstol Pablo llevó a cabo. Y la verdad, eso, vivirlo en carne propia hoy día, eso no, nadie lo va a padecer. Así que lo menos que podemos hacer es servirle en la trinchera, en el lugar donde estés, proclama el evangelio, mi hermano y mi hermana. Dice el verso 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. Verso 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Déjenme decirles que a Pablo le dieron varias palizas, y de todos los que fueron apedreados, acusados de blasfemia, como muchos profetas, digo, él es el único que sobrevivió. ¿Por qué? Por la providencia de Dios, que le llevó a contar sus propias experiencias, mostrando así una impresionante resistencia física, y su perseverancia genuina, verdadera, por servir a Dios, le llevó a soportarlo todo, ¿verdad? Porque él anteponía su servicio a Dios por encima de su propia humanidad, por encima de su propia salud, porque la mano de Dios y el poder de Dios estaban con él. Y esto es magnífico, que los siervos de Dios puedan considerar esto, sabiendo que Dios siempre está con nosotros. Y hoy día, el creyente puede padecer un sinfín de cosas. Podría padecer persecución, amenazas, pero quiero decirte que solo la misericordia de Dios, la protección divina y su mano poderosa es la única que nos puede librar de peligros, como el mismo apóstol Pablo fue librado. Y entonces podemos decir que todo esto de los azotes, de la flagelación a Pablo, que lo hacían pues los judíos con toda mala intención, lo hacían porque su mejor argumento era que pues él estaba en contra de la ley de Moisés, y ellos estaban ejecutando la ley de Moisés, porque consideraban que Pablo no obedecía a la ley de Moisés, pero realmente se oponían a que la predicación del evangelio fuera hecha. Pero con todo eso, Dios utilizó al apóstol Pablo, como sigue utilizando a un sinfín de personas a lo largo de las generaciones,
y de los siglos, y hoy día sigue utilizando también a muchos siervos de Dios, a que el Evangelio siga creciendo, que la gente siga conociendo de la palabra de Dios, que la gente pueda tener esperanza de vida y de vida eterna, y que se arrepienta en su corazón y que las cosas cambien para ella. Esto es lo más importante. Este es el corazón, el núcleo de lo que el Evangelio da a toda persona. En medio de que nos da paz, en medio de que nos da la seguridad de la vida eterna, también déjame decirte que a veces vamos a sufrir y padecer por la persona de Jesucristo, como el apóstol Pablo padeció. Entonces, en todas las generaciones han habido muchos impedimentos para que el Evangelio pues no se predique. Pero a pesar de ello, Dios sigue abriendo y va a seguir abriendo por muchos años, ¿verdad? Por siglos, si no es que viene antes mi Señor Jesucristo, va a seguir abriendo puertas, ¿verdad? Utilizando a hombres para que se siga proclamando el Evangelio y la palabra de Dios y muchos conozcan de Jesucristo. Y tú y yo somos parte de esto y somos escogidos para hacer esta labor. Ahora, aquí Pablo también habla de 3 naufragios. Aquí mismo en el verso 25, 3 veces he padecido un naufragio. Dice, el único naufragio que registra Lucas en el libro de los Hechos, bueno, es el del Malta, ¿verdad? En el capítulo 26 y 27. Y esto ocurrió después de que Pablo escribiera esta carta. Esta carta fue más o menos escrita por ahí del año 55, ¿verdad? Y se puede decir que el libro de los Hechos fue escrito por ahí del 66. La carta del apóstol Pablo, bueno, pues fue escrita antes, por ello es que no se registra. Pero entonces podemos creer que en otras ocasiones no narradas precisamente en estas cartas de Pablo, bueno, pues fue náufrago, a razón de que muchos de sus viajes que hizo el apóstol Pablo, pues los hizo en distintos lugares y por barco, ¿verdad? Cuando se trasladaba, en su primer viaje, bueno, se trasladó directamente a la isla de Creta, ¿sí? Y posteriormente también para ir a Europa. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo, para él no había ningún impedimento para predicar el Evangelio y no debe de haber ninguno para nosotros. Ahora, el verso 26 dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Muchos de sus viajes del apóstol Pablo los realizó a pie y fueron distancias muy largas. Si consideramos que la distancia que se viajaba en un día era entre 25 y 32 kilómetros, en promedio de un día, bueno, dependiendo de la condición del terreno, subidas, bajadas, ¿verdad? Y veredas y las condiciones del tiempo, bueno, pues entonces empezamos a comprender la amplitud y la duración de cada uno de estos viajes del apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? Para dar una idea. Pablo caminó de Jerusalén a Éfeso, ahí en Hechos, en el capítulo 18, el cual era una distancia de 1600 kilómetros y haciendo paradas a lo mejor en los días de reposo, visitando iglesias en el camino. Bueno, pues Pablo hubiera necesitado para cumplir con todo este trayecto, pues por lo menos 3 meses para completar su viaje. También viajó de Filipos a Jerusalén a pie y en barco, y esto lo hizo en un lapso de 7 semanas, cuando él quería ir a Pentecostés, que quería ir a Jerusalén, y utilizó desde la Pascua hasta Pentecostés, y este era el argumento para llegar a tiempo directamente a Jerusalén, como lo narra Lucas en el libro de los Hechos. Ahora, Pablo pues se detenía en distintas posadas, en casas de amigos cristianos o creyentes, ¿verdad? Levantaba su tienda pues en medio del camino, en campos abiertos, y sin embargo pues todos los peligros que pudiera enfrentar pues eran reales, eran verdaderos, eran peligros pues naturales y de personas que se encontraban en el camino que los querían pues asaltar. Y era una incertidumbre pues viajar en estos caminos que pues como él mismo narra personalmente en el mismo verso 26, que dice en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. En sus viajes el mismo apóstol Pablo tuvo que cruzar a flote o a nado. No sé si en ese entonces ya sabía nadar la gente, pero lo cierto es que tenía que flotar con algo
para cruzar de un río, de un lado para otro, ¿sí? Y sobre todo con mucha afluencia. Entonces eran ríos caudalosos y peligrosos con consecuencias fatales muchas veces porque no habían escuelas de natación en ese entonces. Y pese a esto, pues con todo y que los romanos pues hacían puentes, protegían los caminos, ponían cuerdas, hacían balsas y todo eso, había asaltantes que muchas veces pues atacaban a todos los viajeros para quitarles sus pertenencias. Entonces por ello en el mismo verso 26 dice, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles y falsos hermanos. Fíjense bien cómo es que aquí hay tres tipos de personas. Los judíos, que representan a las personas religiosas y agitadoras. Siempre te vas a encontrar con estos. Aquellos gentiles, aquellos impíos, hostiles, que no quieren saber del evangelio y que tampoco van a creer lo que tú crees. Pero es necesario predicarles por si alguno el Señor escoge para que venga a sus pies y para que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Pero los terceros son los que a veces también te encuentras, los falsos hermanos, y que vienen narrado aquí también, en este mismo verso 26, que representan a los que no tienen sinceridad de corazón, a los que hablan superficialmente, a los que dicen que son hermanos, pero realmente con sus hechos deploran y humillan y sobre todo pisotean la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Aquellos que no le tienen respeto a la denominación, aquellos que no consideran genuinamente lo que significa en lo profundo ser un verdadero creyente. Ahora, estos tres tipos de personas son las que siempre nos vamos a encontrar y que siempre nos van a traer problemas y decepciones. Es más, a algunos los hacen tropezar al grado de alejarlos del mismo evangelio. Pablo estaba preparado para aguantar esto. Y yo creo que tú y yo también estamos preparados para esto. Y si no lo estás, déjame decirte que te tienes que preparar porque siempre vas a encontrar a falsos hermanos. Siempre vas a encontrar a personas que te van a decepcionar. Pero Jesucristo nunca te va a decepcionar porque es el Rey de los cielos. Es aquel que te ha dado la salvación. Es aquel que nos ha dado la vida y sobre todo también nos dará la vida eterna. En el verso 26 dice, peligros de los de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Estas tres frases cubren en algún sentido todo lo que hay en la faz de la tierra. Porque pues el apóstol Pablo tuvo que encarar en varias ciudades los peligros de ser humillado, de ser llevado a juicio, de ser golpeado, escupido, vituperado, apedreado, encarcelado. De todo tuvo este hombre. Pero ¿cómo es que el ímpetu, el amor a Jesucristo, el amor a las almas perdidas, esto era lo que le infundaba un aliento tremendo a este hombre para poder salir adelante y sobreponerse a cualquier adversidad? El verso 27 dice en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Ahora Pablo describe su condición física, la cual consiste en estar inquieto y sin dormir por preocuparse por todas las iglesias a las cuales él les había predicado y ministraba también, ¿verdad? Pero pues al no tener que comer, al no tener, a padecer incomodidades y pobreza, bueno, pues él en ningún momento se quejaba de esta situación, solamente lo hace ver a los corintios para que a su vez ellos se pudieran percatar quién verdaderamente los ama, si él o los falsos apóstoles que habían llegado ahí a Corinto para hablar vituperios e injurios del mismo apóstol Pablo. Sin embargo, aquí podemos decir algo, que en ninguno de estos momentos hay queja de parte del apóstol Pablo, porque él mismo escribe allá en Filipenses, en el capítulo 4, verso 12. Filipenses 4, verso 12. Si quieren no vayan, se los leo, ¿verdad? Dice ahí, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. En muchos pasajes de sus epístolas, Pablo sufría por las iglesias, y esto hay que entenderlo, que lo mantenía despierto por toda la noche, ¿no? Porque estaba muy inquieto de toda esta circunstancia, como dice el verso número 28 aquí de 2 a los Corintios.
en el capítulo 11, dice, y demás de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La próxima semana vamos a hablar de a partir de este verso. Pero lo mencionamos en este momento, ¿por qué? Porque la iglesia de Corinto era una constante fuente de preocupación para el apóstol Pablo, porque con todo ello, y que se preocupaba, bueno, pues solo le daba paz y tranquilidad, sabiendo que Dios tenía el control de todas las cosas. Amén. El verso 29, por último, mis queridos hermanos, dice, en ayunos, en muchos ayunos. Esta no es la primera vez que Pablo le informa a los corintios, ¿verdad?, que estaba padeciendo hambre y sed. Ya lo hizo también en primera a los Corintios. Miren, les invito a que vayamos para allá. Ya estamos concluyendo. Primera a los Corintios en el capítulo número 4, verso 11. Primera a los Corintios en el capítulo 4, verso 11. Dice ahí, hasta esta hora, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. El apóstol sabe soportar estas carencias por mi Señor y Salvador Jesucristo, no en el sentido de ayunar voluntariamente, sino debido a la pobreza en extrema que tenía. Sin embargo, sabe que no tiene que preocuparse. ¿Por qué razón? Porque Dios va a suplir toda necesidad. Así que si tú padeces, tienes necesidad, estás perseguido por alguna situación, déjame decirte que en Dios estamos guardados en el hueco de sus manos. Y Él va a disponer de nosotros cuando Él quiera. Y si estamos bien el día de hoy, es porque Dios mismo nos da la buena salud para estar y seguir adelante en este mundo, ¿verdad? Por último, en el verso 27 dice, en frío y en desnudez. Casi al final de su vida el apóstol Pablo instruye a Timoteo para que le traiga la capa o el capote que dejó allá en casa de Carpo, en Troas. Su capa pues le servía en algún sentido para protegerse, ¿verdad?, del frío. Pero Pablo describe que se viste con lo poco que tenía, ¿verdad? Porque en algún sentido pues no vivía con lujos, ¿verdad? No tenía una casa precisamente donde pudiera resguardarse, a lo mejor con una chimenea o con abrigo, una buena cama. No tenía todo eso. Todo esto hoy se vive, pero en ese entonces no, ¿verdad? Él sufría de desnudez y debe entenderse desde el punto de vista que le hacía falta un buen vestido adecuado para protegerse del frío. Y esto lo hace ver, ¿por qué? Porque hace una comparación entre él y los falsos apóstoles que vivían con lujo, con comodidades, mostrando así que se servían, pues, de buscar sus propios intereses sin importarle la iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo. Con esto quiero concluir y quiero decirte, cristiano o cristiana, los viajes modernos normalmente, pues, ahora se anticipan, ¿verdad? Se hacen ya con antelación, se hacen por tierra, muy poca gente sale caminando y hace distancias de 1000 kilómetros, ¿verdad? No lo hacen. Siempre vamos en auto, en autobús, en motocicleta, en avión, ¿verdad? Sí, y los viajes se hacen con prontitud, con seguridad, y pues ahora sí que se cubren largas distancias en muy poco tiempo. Inclusive hasta la competencia de la industria del transporte, bueno, pues busca cómo proteger y llevarles a todos aquellos viajeros, pues llevarlos de una forma satisfactoria, ¿verdad? Y estos viajes que se hacen, entre más cómodos son, pues como que más se recomiendan. Y podemos decir que pues es imposible comparar la diferencia de los viajes que hacía el apóstol Pablo con los que hacemos ahora, ¿verdad? Porque todo el mundo hoy viaja con mucha comodidad. Y viendo el parámetro de todo lo que hacía el apóstol Pablo, de cómo es que hacía hasta lo imposible por predicar el evangelio, ¿verdad? Pues creo que no nos podíamos quejar de cómo es que ahora tenemos tantas facultades para predicar el evangelio, cuando en ese entonces no había precisamente transporte alguno y lo tenían que hacer caminando o a caballo, ¿verdad? Porque no había ni siquiera bicicleta.
Y si hubo una persona que debió quejarse acerca de sus viajes, pues pudo haber sido el apóstol Pablo. Pero en ninguna de sus cartas él relata, ¿verdad? Y mucho menos el mismo Lucas en el libro de los Hechos, pues nunca mencionó algún comentario negativo acerca de su viaje, de su vida o de las carencias que pudiera tener, ¿verdad? Dedicó su vida al servicio, a la predicación del Evangelio, a la instrucción bíblica, ¿verdad? Y lo hizo en completa obediencia y sobre todo sabiendo que estaba cumpliendo las órdenes de Dios mismo. Y con esto quiero concluir. Después de poder estudiar estos versos, mis queridos hermanos y hermanas, pues nos quedamos impresionados, al menos yo, ¿verdad?, emocionalmente, de que seríamos incapaces de poder decir la más mínima queja acerca de nuestro propio servicio al Señor. Por el contrario, debemos de dar gracias a Dios que tenemos en qué transportarnos. Debemos dar gracias a Dios que tenemos vida, que tenemos salud y que Dios nos ha escogido para ser ministros, fieles servidores del Señor para su gloria y para engrandecer el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Oremos. Padre, gracias te damos por esta magnífica oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estudiar de tu palabra. Rogamos que tú nos cuides, que tú bendigas a tu iglesia, que tú nos hagas fieles ministros de tu palabra, fieles instrumentos para proclamar el Evangelio. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, querida y amada iglesia.